Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hoy de una manera especial queremos subrayar los versículos 3 al 5 de Pablo y Timoteo, ¿verdad? Que se encuentran en Listra. Pablo está acompañado por Silas, pero aquí lo importante es que Timoteo se va a unir a Pablo y así entonces continúa su trabajo. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una viuda convertida a la fe, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Y así las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día a día. Bueno, entonces aquí encontramos estos tres versículos muy interesantes, el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? 3, 4 y 5, en que se nos presenta a Timoteo, que se va a unir al grupo, ya al equipo de Pablo y Silas en realidad. Bernabé con Juan Marcos ya tomaron otro rumbo, ellos se dirigieron hacia Chipre, ¿verdad? Bernabé consiguió a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Sin embargo, Pablo con Silas, que había elegido como compañero, ellos atravesaron Siria y la Cilicia, confirmando así las comunidades. Y ahora nos encontramos que Pablo llega a Derbe y luego más tarde a Listra. Y aquí en Listra es donde se encuentra con este muchacho, ¿verdad? Timoteo, hijo de una mujer judía que se había convertido, que había abrazado la fe. Y por eso el versículo 3 nos invita aquí a entender, a saber Pablo quería llevarlo consigo. Primera cosa hoy. Entonces Pablo comienza, ¿verdad?, a predicar, a anunciar, Silas está con él, pero Pablo quiere ir formando todo un grupo, todo un equipo.
Pablo le quiere llevar entonces aquí a Timoteo consigo, y por eso lo hizo también circuncidar en consideración a los judíos que había allí. Este es otro de los elementos importantes, porque Pablo decía no hacía falta circuncidar. Pero después te acota, ¿verdad? Por respeto. Y por eso lo hizo circuncidar, por consideración a los judíos que habían allí. Por consideración. Padre pagano, madre judía, convertida al cristianismo, y ahora entonces Timoteo, que se pone también al servicio y va a acompañar a Pablo. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo como para pedirle que se uniera a su equipo misionero. Pero entonces ya llegó a poner, porque más o menos llegó a imaginar ya que tuve más a Pablo. Cómo reacciona Pablo, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y oír las cosas. Entonces tiene un temperamento, ¿verdad? Así bastante fuerte, Pablo, explosivo también, ante ciertas circunstancias y situaciones. Pero por lo menos Jacob Abona es un tipo bastante inteligente. Pablo conoce, tiene una hermosa formación, tiene una formación rabínica, tiene una formación farisaica. Entonces, Pablo, cuando ahí en el capítulo 13, en realidad nosotros habíamos escuchado, habíamos leído, dice que en la iglesia de Antioquía ellos estaban rezando. Dice en un momento, un día, en el versículo 2, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo: resérveme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Entonces ya esa pequeña de Yara no y sobre todo le llama tanto a Pablo como a Bernabé para cumplir una misión importante. Y esto es lo más lindo, ¿verdad? Que nosotros también reconozcamos y sepamos que es siempre Dios el que nos llama para cumplir también una misión en nuestra familia, en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, hoy la fiesta de San Roque González de Santa Cruz. Muchas felicidades a todo nuestro pueblo, a cada uno de nosotros, porque upeago y seina. Peñan de Yarañe Eñas Enduro, ñandei Catuta ñanguajea vei, petecoe Poná, petecoe Pajú, a petecoe ñande Yarame Eva Cuñandé, a través del camino de la santidad. San Roque González de Santa Cruz es para nosotros modelo y ejemplo de un camino de santidad. Hoy escuchamos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 9, 16, 19 y luego del 22 al 23. Hermanos, si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Qué lindo, queridos hermanos, lo que hoy San Pablo nos está diciendo a través de esta carta que le está escribiendo a los cristianos de Corinto.
la fuerza del Evangelio. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí si no anunciara a Jesucristo. Oveja oñe punu ayepa o mañana oñe mindu uimia y amba eres ya poco amba eco a. Si yo estoy haciendo simplemente como un funcionario, evidentemente que esto necesitaría ser pagado por el trabajo que estoy haciendo. Pero después sigue reflexionando y dice, ¿y cuál será entonces esta recompensa? Y predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. Es decir, la palabra de Dios que ha llegado a mi corazón, y entonces ahora la entiendo, que tengo la misión de dar a conocer la buena noticia. Peñande yara o me eva, peñande yara, o mo iba, peñande coebe lleva, peñande yahuere coajina, peñande puipeco, angañande ñaña punuana, veñamos salambí, hayajucua o me entero veteape. Ay de mí si no evangelizar. Solamente podemos hacerlo si lo sentimos como misión y si estamos verdaderamente convencidos y llenos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San Roque González de Santa Cruz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¡Grito de júbilo!
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Aquí ya comenzamos con el segundo viaje de Pablo. Pablo, después de haberse separado de Bernabé se va a ir con Juan Marcos, en cuanto que Pablo irá con Silas. Estamos primero viendo que Pablo llega hasta Derbe, luego pasa a Listra, y en Listra es, así como nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 2, se encuentra de nuevo con esta familia, con esta mujer que anteriormente posiblemente ya se había convertido, ¿verdad? Y tiene este hijo que es Timoteo. Y aquí entonces se encuentra. Lo que nosotros estamos viendo y estamos subrayando aquí, los versículos 3, 4 y 5, nos hablan y nos dicen directamente, ¿verdad?, que Pablo quería llevarle a Timoteo consigo. Y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Entonces, Pablo quiere llevarlo, Pablo quiere que le ayude, y vio entonces capacidades, ciertamente. Pablo estaba lo suficientemente impresionado entonces con Timoteo. Hoy se viene a comentar usuco iba lena, comentar usuco o ponata la uno día a ver si se entusiasma. Por otra parte, bueno, su madre es judía, convertida al cristianismo, y entonces una buena mujer también, sin problema, posiblemente y por eso que su hijo también es cristiano, pero a pesar de que tenga un padre pagano. Pero posiblemente era una persona también
muy respetuosa, ¿verdad? Muy respetuosa, por eso doña Poyo crea grandes problemas. Y entonces es aquí donde Pablo piensa y dice, será, Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra. Timoteo. Eso nos dice bien en el versículo 2. Es decir, que Timoteo era una persona también muy conocida, una persona muy afable, una persona muy querida allí entre los hermanos de Listra y de Iconio. Y por lo tanto, Pablo quería llevarlo consigo. Y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Eso nos dice en el versículo 3. El hecho de circuncidarlo porque él también quería unirle a su grupo. Por no que venir la habladuría, por no que venir la en Peru, etc. Quiere decir que, por una parte, llegó esa carta apostólica también desde Jerusalén, que han enviado Santiago, Pedro, Juan, que estaban allí, Bernabé, Pablo, se habían reunido, más estos otros hermanos también que le habían acompañado. Pero como nosotros sabemos, toda discusión y todos los problemas o todas las ideas que van surgiendo después, de cierta manera continúa. No es que ya en el primer momento todo termina en Yandere Saipama, sino que siempre quedan vestigios, ¿verdad? Vestigios de todo lo que significa esa creencia también. Importante es seguir madurando, importante es seguir entendiendo, importante es abrirnos, razonar y justificar sobre todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Qué es lo que Dios quiere y cómo Dios se está manifestando. Ahora, estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo para pedirle que se hiciera así como ellos estaban pensando, ¿verdad? Que se uniera, que viniera con ellos, que pudiesen hacer verdaderamente un camino lindo juntos, porque está viendo que Timoteo tiene cualidades excepcionales. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. De mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu
voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme.
te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 16, versículos 1 al 5, en realidad, que nos habla del encuentro de Pablo con Timoteo. La primera partecita, versículos 1 y 2, nos habla de ese viaje que están haciendo. Es el primer viaje que Pablo hace con Silas, a pesar de que ya es su segundo viaje, porque el primer viaje él lo había hecho con Bernabé. También les había acompañado, pero un corto momento, un corto trecho, Juan Marcos. Pero Pepe Oincuría lleva, Pepe Inañepa, allá te parece que hubo algunos problemitas. Después Juan Marcos se mandó mudar, no sabemos, no nos dice todas las cosas. Después parece, no sé si Juan Marcos se habrá arrepentido, ¿verdad? Viene, le dice a Bernabé, eran primos luego ellos, eran primos. Entonces como que quiere volver, quieren caminar juntos. Pablo no acepta esa situación, no, señor. A ver, diga tú hoy en día. Si vos le querés recuperar a Bernabé, es recuperar yo. Pero no. Si has en todo caso hasta Silan y ahora Jotaro Bellama, ahora continuando. Y bueno, y aquí comienza entonces este segundo viaje de Pablo, ahora ya con Silas. Y aquí él de nuevo está comenzando a armar su equipo, ¿verdad? Pablo comienza a mirar un poco, a ver un poco qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacer. Y entonces dice que Pablo llega hasta Derbe y más tarde también a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Esto también es muy lindo, ¿verdad? En el versículo 2 se nos presenta la característica de quién es Timoteo. Timoteo que goza de una buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio, por donde ahora Pablo está pasando, él siendo hijo de una madre judía y de un padre pagano. Y después dice que Pablo, como tenía esta intención, quiero llevarlo, quiero que nos acompañe. Quiere decir que Pablo, como dijimos hace rato, quedó bastante impresionado. Hoy ya llevaba en Dupona, a Timoteo, imitado, y ahí entonces les puede acompañar en este viaje. Podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Y entonces le invita y le pide, ¿verdad?, que se una al equipo misionero. Esto muestra la
provisión de Dios, porque Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo. Nosotros sabemos entonces que ya Bernabé se habían ya dirigido con Juan Marcos, ellos eran primos, se van a anunciar, a predicar, ellos toman otro camino, se van hacia Chipre, en cuanto que Pablo se vaya aquí con Silas, pero Pablo quiere de nuevo, bueno, ya que ellos se han separado, ellos se van por su cuenta, ellos se van y hacen otro camino, que está bien también, ¿verdad? O sea, como que el evangelio se va abriendo. Lo importante es predicar a Jesucristo, ¿verdad?, en la mente de ellos. Y así entonces se abre esta nueva posibilidad. Vamos a invitarle entonces a Timoteo. Quedó bien impresionado, ¿verdad?, de ellos. Ahora, recordemos que esto también a nosotros nos hace pensar mucho, porque el hecho de que Pablo y Bernabé se separen, porque aquí está la raíz, de aquí surgen los otros, porque prácticamente Juan Marcos o después Silas, estos ya van a acompañar y se van a poner a disposición de esta raíz que es fuerte, tanto la de Pablo como la de Bernabé. En ese capítulo 13, en que ellos estaban en un momento de esa oración, y es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene y les infunde y le dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé porque tengo una misión especial para ellos. Quiere decir que aquí está la raíz, pero ellos ahora ya comienzan también a formar su equipo, a formar su grupo, porque ninguno de nosotros somos irreemplazables, queridos amigos. Ninguno de nosotros somos irreemplazables. El Señor llama a quien quiere. Lo importante es que nosotros entonces podamos responder a este llamado de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. San Roque González de Santa Cruz. La historia de un hombre que dedicó su vida a la evangelización, a transmitir la palabra a los aborígenes de la región. A través de un recorrido de valentía y humildad, fue fundando las reducciones jesuíticas, hoy ruinas, pero que fueron de gran esplendor y nos brinda la oportunidad de imaginarnos los centros ceremoniales, áreas de vivienda y de diversas y variadas actividades que favoreció la seguridad y el resguardo respecto a los enemigos de la época. Historia religiosa. Jesuita desde el 9 de mayo de 1609, comenzó su tarea en el Iyuí o Baracayú, cumpliendo una de las tareas más difíciles: evangelizar a los guaycurúes con el padre Vicente Griffi. Roque tuvo 3 elementos de espiritualidad: la Santa Cruz, la Virgen María, que él la llamaba la Conquistadora, y el amor y culto a la Eucaristía. La Compañía de Jesús. El padre Roque también les enseñaba el cultivo del campo, la construcción y las primeras artesanías de vivienda y vestido. Atendió a la educación de hábitos, convivencia y moralidad cristiana, de política, gobernación y responsabilidad. Las fundaciones. A finales del año 1614, el padre Roque González cruzó el río Paraná
y recorrió estas tierras misioneras para la conquista espiritual. Después de fundar Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, fundó Santa Ana, Yaguaporá, Corpus Christi en tierras del Paraná. Posteriormente, Concepción, San Nicolás, San Javier, Yapeyú, sobre el río Uruguay. Un año antes de su conocido martirio en tierras actualmente brasileras, fundó Roque González, en compañía de los padres Durán y Romero, aquella reducción que llegó a ser una de las más famosas por la perfección con que se fabricaban allí toda clase de instrumentos musicales, como por la pericia de sus músicos y cantores, la de la Asunción del Iyuí y la de todos los santos del Caaró. Una muerte aceptada. El padre Roque sabía que lo estaban buscando para matarlo. La conspiración de Ñezú, el cacique principal de Iyuí contra los misioneros, había estallado. La campanita del Caaró sería el núcleo de las acciones. Mientras Roque González se dedicaba a adaptarlo al culto, llegó sobre su cabeza el terrible golpe cuando acababa de oficiar la misa. Murió instantáneamente. Contaba con 52 años. Era el miércoles 15 de noviembre de 1628. Recorrió las 3 clásicas estaciones: vocación, dedicación y martirio. Al día siguiente del delito, los asesinos fueron al lugar del hecho y junto a los restos escucharon la voz del padre Roque que venía del corazón y decía: aunque me maten, no muero, ya que mi alma va al cielo, y yo me apartaré de ustedes, pero volveré, mas no tardará el castigo. Este testimonio fue apuntalado por las declaraciones de los autores de la muerte y de 53 indios que lo vieron y oyeron. Canonización. Roque González de Santa Cruz fue canonizado por el Santo Padre Juan Pablo II en mayo de 1988, cuando realizaba su visita al Paraguay. Hoy día su corazón se encuentra en la ciudad que lo vio nacer, Asunción. Porque tú dejaste 1000 huellas de gloria que pregonaron tu excelsa virtud. Son las palabras claves que figuran en el himno a tu memoria. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra. Después de haber reflexionado largamente e invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos definidos santos a los peados: Roque González de Santa Cruz, Alfonso Rodríguez, Juan del Castillo. Roque González de Santa Cruz, fuiste un apóstol que por los pasillos de las reducciones caminaste y que hoy en día ruinas son, por esa mística que transmitiste, por esos sueños inconclusos, por esos desafíos a los peligros y a la muerte. Tu espiritualidad, tu fe y devoción quedaron grabados a sangre y fuego en tu corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Tras un mes entero de debates y de deliberaciones, el documento final de la primera parte del sínodo ha dejado clara una cuestión. En todo el texto solo hay un argumento que viene definido como urgente, y es la necesidad de promover la participación de la mujer en puestos de responsabilidad de la Iglesia. El borrador del documento final exigía mayores esfuerzos para asegurar esa participación, pero el texto final ha sido más claro aún. Es urgente, señala, garantizar que las mujeres puedan participar en la toma de decisión y asumir puestos de responsabilidad en la pastoral y el ministerio. El hecho de que ya en el Vaticano las mujeres ocupen puestos de responsabilidad debe ser un modelo para las diócesis de todo el mundo y, sobre todo, es una consecuencia del Concilio Vaticano II, donde se resalta la dignidad de todo bautizado. Hay muchas organizaciones católicas que ya desde el siglo pasado apuestan por el liderazgo femenino. Es una realidad presente en movimientos y realidades laicales que han revitalizado la Iglesia en los últimos años, llegando al extremo del movimiento focolar, donde sus estatutos obligan a que la presidenta sea siempre una mujer. La experiencia de este liderazgo femenino, la necesidad de valorar el talento de las mujeres en la Iglesia, ha sido un clamor en el sínodo. Por primera vez, un grupo numeroso de mujeres laicas y religiosas participaban en este foro y su voz no ha pasado inadvertida. Y es que además de la urgencia de contar con mujeres en puestos de mando, también se pide que participen en programas de enseñanza y formación en los seminarios. Y sobre todo, el documento final de esta primera fase del sínodo exige terminar con la discriminación de la mujer en los empleos dentro de la Iglesia. Piden que no se consideren las religiosas mano de obra barata para servir a los clérigos. En estas cuestiones, la voz del sínodo parece unánime. Donde no hay una toma de posición clara es en la posibilidad de acceso al diaconado por parte de las mujeres. Es algo que el documento final del sínodo anima a estudiar en profundidad. En concreto pide que continúe el estudio teológico y pastoral sobre el acceso de las mujeres al diaconado, aprovechando los resultados de las comisiones que estableció el Santo Padre. En este contexto, también hay una propuesta que incluye a todos los laicos, hombres y mujeres, sobre un oficio de la palabra de Dios, un ministerio que incluiría la predicación pública por parte de quienes no son sacerdotes. En todo caso, las certezas, como las dudas que han surgido en estos días, se resolverán en la fase final del sínodo, en octubre de 2024, y una vez terminado ese foro, será el Papa Francisco quien asuma o no las propuestas presentadas. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 16, donde encontramos aquí la presencia de Timoteo, que le impresiona a Pablo, hijo de esta judía convertida y de este hombre que era pagano ciertamente, pero sin embargo se nota que era una persona abierta también, ¿verdad? Oye, pues la vida imposible las mirecópetena, oye, pues la vida imposible a su hijo, ¿verdad? A Timoteo, como prohibiéndole. Y Pablo así, cuando queda impresionado por Timoteo, este joven, ahora entonces le propone, pero nos dice directamente que quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar a Timoteo, pero en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano, es decir, vamos a circuncidarlo. Esta también es una técnica, imagínense lo que está haciendo Pablo. O sea, Pablo verdaderamente es muy libre en este sentido,
Porque él estaba predicando, ¿verdad? Esto aquí tenemos que hacer algo. Sale una primera carta apostólica, el primer concilio que se realiza, lo hace a pedidos y por fuerza ya para aclarar ciertas cosas, a pedido de Pablo y Bernabé, que se van allá y hablan con los apóstoles. Y entonces él había pedido sobre este tema de la cuestión de la circuncisión. Y ahora en el capítulo 16 nos encontramos que es Pablo el primero que pide que se le circuncide a Timoteo. ¿Se dan cuenta en este sentido? Pablo es bastante libre, ¿pero por qué? Porque aquí entonces, a través de este signo, lo que él está queriendo dar una información, pasarle una información al papá que es pagano, en realidad. Aquí está Timoteo, tu hijo. Aquí está tu esposa. Aquí está esta mujer que es judía, que le fue transmitiendo. Pero no es solamente eso, no es que queda en el judaísmo, sino que se han convertido y han entendido que en Jesús de Nazaret se ha realizado esa promesa para la humanidad. Porque recuerden que Pablo es universalista, él habla de lo universal. Él no se queda simplemente en una secta, no se queda en un grupito. A ver, nosotros y ustedes véanse. No. Pablo tiene esas ganas y ese deseo de hacer conocer, porque la propuesta del Señor es para toda la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros justamente estamos anunciando a todos? Y porque aquí está la gran humanidad que necesita verdaderamente informarse, saber, hoy cuándo llevan va peñan de yara, los yerureañan de jinaba, esa bañan de yapana, bañan de coe, moro bañan de yaguatana, hamba, esa bañan de lleva, ñañemon bareteana, yaguatana, peñan de yara, yerureañan de. Bueno, esto es esencial, ¿verdad? Y esto es fundamental también para nosotros, y esto es muy lindo. Y bueno, y así entonces, Pablo le va a pedir a Timoteo, pide, pero dice, y esto es por un respeto muy grande, dice, lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí. También, en consideración a los judíos que estaban allí. En consideración y mirar un poco, ejemplo, testimonio, llamado incluso a la conversión para este papá pagano también. Timoteo, no por el bien de su salvación, porque eso ya dijimos ya en el capítulo 15, uno de los problemas justamente que estaban presentando estos, dice, algunas personas venidas de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Pero aquí entonces nosotros sabemos que la circuncisión que Pablo pide para Timoteo no es por el bien de su salvación, es decir, no es que Pablo dice ahora, entonces Timoteo no se va a poder salvar, si justamente o discutido con estos que venían desde la Judea y estaban metiendo estas informaciones totalmente diferentes de lo que ellos estaban predicando, ¿verdad? O sea, la salvación no viene simplemente por un corte, ¿verdad? Por una circuncisión. Y entonces, cuando un Bernabé se va, por la razón que sea, Dios tiene a un Timoteo para que Timoteo ahora vaya con él. Timoteo ahora entonces que va a caminar con Pablo. Entonces estamos Pablo, Bernabé, se separan, viene Silas también es nuevo, tendrá que aprender. Y luego ahora Timoteo ya también. Entonces, llamamos tu llave ya hoy en el de equipo. Vaya para tener que tu anguaya lleva la yecuaca. Y sobre todo también, queridos amigos, ¿saben qué es lo importante? La formación que uno va recibiendo, ¿verdad? Ya digo la yaguatano, porque ese pues es tu maestro. Shain de Quereina, yaguatoño en Dieina, Shahenduina. El mismo Lucas, nosotros decíamos, o decíamos también Marcos, que es el que parece que después le escribe a lo que va predicando Pedro, y así. Cada uno tiene primero el camino del discipulado para aprender, pero después entonces uno mismo, cuando aprende, se hace ya discípulo, es decir, se hace enviado. Dar ese testimonio que nosotros mismos, ¿verdad?, hemos aprendido.
Y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces Pablo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Y Pablo circuncidó a Timoteo no por el bien de su salvación. Pablo nunca haría eso, porque ese fue el motivo de discusión, sino para que hubiera menos que pudiera obstaculizar el mundo entre los que están aquí, ¿verdad?, en el ministerio entre los judíos. Entonces nadie, sino que directamente es Pablo el que pide para que el mismo testimonio también de Timoteo, que asume, ¿verdad?, que asume todo lo que es el Antiguo Testamento y se adhiere plenamente y totalmente al Evangelio de Jesucristo. Hechos 15, Pablo argumentó firmemente que no era necesario, ¿verdad?, para los gentiles. No era necesario para los gentiles conversos el someterse bajo la ley de Moisés para la salvación. No era necesario, eso dijimos ya directamente, y Pablo ya lo había conseguido eso. En la discusión que hicieron después los apóstoles en Jerusalén, en ese primer concilio, ellos llegan y dicen, en la carta apostólica, ellos dicen directamente, con algunas excepciones y algunas cositas que tendrían que hacer, ¿verdad?, pero simplemente como un rigorismo también para darle una continuidad, para que se entienda que el cristianismo o el seguimiento de Jesucristo es verdaderamente la continuación de lo que es el Antiguo Testamento. O mejor dicho, es el cumplimiento de las promesas del Señor en la persona de Jesucristo. Cumplimiento del Antiguo Testamento, cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo, en la persona de su Hijo Jesús. Queridos amigos, por el día de hoy les dejo la bendición del Señor. Seguiremos nuestra reflexión con este capítulo hermoso que estamos iniciando, el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.